Nacido en España y criado en Argentina, José Luis García López es una leyenda viviente del cómic con más de 5 décadas de trayectoria. Profesional desde los 16 años, comenzó su carrera en el cómic dibujando para la editorial argentina Columba. Más tarde, dibujó cómics de romance, misterio y horror para los sellos americanos Charlton y Gold Key antes de ingresar a las filas de DC Comics. Ahí en DC prestó su arte a títulos como Batman contra The Incredible Hulk, Superman vs. Wonder Woman, Deadman, Superman, Detective Comics, Jonah Hex, Atari Force, The New Teen Titans, la novela gráfica Star Raiders, Cinder and Ash, The Joker, la adaptación de Batman Returns, Batman Confidential y una larga serie de títulos. Batman 66, The Lost Episode, muy recomendable para aquellos fans de la serie clásica. Además de Elseworlds como Superman Cal, Batman Reign of Terror, Superman Inc. y el famoso Amalgam nominado al Eisner, Doctor Strange Fate. Su trabajo con Howard Chaykin en la miniserie Twilight en el 90 les valió a ambos una nominación al premio Eisner. Ya casi para terminar esta pequeña introducción, a inicios de los 80, tras entrar a DC, fue invitado por el editor Joe Orlando para crear la guía de estilo de personajes de la editorial, una herramienta que todas las marcas interesadas en lanzar productos ilustrados con personajes de DC podrían utilizar como una guía tal cual. Así, desde el 82, su arte ha aparecido en cientos de artículos como playeras, juguetes, loncheras, tazas, juegos de mesa, parques de diversiones, pijamas, gorras, fundas para iPhone y más. Podemos decir que García López es omnipresente. Me gustaría que levantaran la mano aquellos que traen algún artículo, alguna playera con arte de nuestro invitado. Un buen porcentaje, yo creo que 1 de cada 3 de aquí tienen muy buen gusto. Felicidades. Sin decir más, podremos asegurar sin temor a equivocarnos que el arte de ningún otro creador de cómics, espero no estar cometiendo un error, me atrevería a decir que posiblemente ningún otro creador de cómics en la historia ha sido visto por tantas personas en el mundo como el de nuestro invitado. Pues sin más, bienvenido José Luis, muchas gracias, démosle otro aplauso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No estoy tratando de aprender cuál es el botón correcto. ¿Es tu primera visita a México? ¿Estamos en lo correcto como invitado de algún evento? ¿Alguna vez te habían invitado a alguna convención? No, esta es la primera y espero que no sea la última porque la verdad que me siento muy a gusto aquí. Perfecto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para aquellos que no sepan, Elías Ortiz, quien es el director de la Mole, tenía como 3 años fácilmente. Yo creo que tuvimos oportunidad de conocer al maestro en la convención de Nueva York en octubre, hace casi 3 años, y desde entonces pues era uno de los sueños de la Mole poder contar con su presencia. Comenzó a dibujar profesionalmente a los 13 años. ¿Era muy común encontrar dibujantes de cómics tan jóvenes en Argentina? ¿O era una excepción? Bueno, yo empecé a dibujar a los 13 años e incluso antes, pero trabajos publicados recién los publicaron cuando yo tenía 14 o 15 años. 14 o 15. Le voy a acomodar tantito el... Ok. Me resulta más fácil mirarte a ti. Sí, no exacto, sí. No es que seas lindo, pero... Gracias, no bueno, es culpa de mi madre y de mi padre, pero ¿qué le vamos a hacer? Okay. ¿Cómo se dio cuenta tan joven de su vocación, de que lo que se quería dedicar el resto de su vida, o a lo mejor los primeros años, era el dibujo? ¿Y cuál fue la opinión de la familia? ¿Desde el inicio obtuvo el apoyo de la familia para dedicarse a esto? Oh, sí, siempre lo tuve, especialmente de mi hermana. Y mis padres resignados, por supuesto. Pero la vocación empezó muy de niño. La mayoría de los artistas de cómics, al menos, creo que encuentran la vocación muy chicos, muy de niños y leyendo justamente cómics. Y eso los lleva después a querer reproducirlo, a querer hacer lo mismo. ¿Qué cómics son los que leía de niño, que a lo mejor son los primeros que empezó a calcar o a copiar a los personajes? Mira, creo que calcar no calcaba, los copiaba pero mal. No, las primeras cosas que leía creo que eran las cosas de Disney, el Pato Donald, Mickey Mouse, ese tipo de cosas. Después crecí
y conocí un poco de superhéroes a través de las revistas que ya llamábamos mexicanas, y además todo lo que se producía en el país, que era importante y había mucho talento. Me refiero a Argentina, ¿no? En ese momento. Sí. Dando un salto de tiempo, a los 28 años viajó a Nueva York. 26 años. Sí. Y en su primera visita a DC Comics consiguió trabajo como artista, sus primeros encargos. Entre sus primeros trabajos entintó a leyendas como Curt Swan y posteriormente recibió pues, un encargo legendario titánico de manos de Joe Orlando, quien en el 82 lo invitó a dibujar pues, para lo que muchos es, para al menos para los fans de DC Comics, se encuentra seguramente entre los que podrían llamarles el santo grial de los coleccionistas de arte de DC Comics, que es la guía de estilo de personajes, que es un artículo súper difícil de conseguir porque no se puso a la venta, sino que era para aquellas marcas que quisieran publicar o utilizar el arte oficial de DC Comics. ¿Cuál fue la parte más complicada de este reto, de elaborar tantas y tantas imágenes? En realidad no hubo ningún tipo de complicación, al menos de mi parte, ¿no? Yo en ese momento no estaba viviendo en Nueva York. Me llamaron para Nueva York justamente para decirme de qué se trataba el proyecto. Volví, en ese momento estaba viviendo en la Florida, volví y desde ahí mandaba bocetos que eran aprobados, los terminaba a lápiz, los mandaba por correo Federal Express en aquel momento y nunca tuve ningún tipo de problema. Si algo no les gustaba, el entintador, que era el genial Dick Giordano, lo arreglaba. ¿Más o menos cuánto tiempo se llevó crear esta primera edición de la guía? No tengo idea, yo creo que por lo menos un año, pero como después se iba actualizando, se iban introduciendo o nuevos personajes o los mismos personajes en distintas poses. O sea, se sigue actualizando hasta ahora. Claro, o sea, nunca terminó, por decir así. No. Es un proyecto que es perpetuo de alguna forma, ¿no? Debido a su trabajo creando arte para las licencias de Warner, ha tenido la oportunidad de dibujar a muchos personajes en distintas poses numerosas veces, por muchos años. ¿Qué tan difícil es no repetirse al dibujar arte para merchandising cuando no cuentas con una historia como base? O sea, no se trata de contar una historia, sino de presentar a un personaje con sus características más reconocibles, pero que hay que hacerlo de nueva cuenta cada determinado tiempo y en una pose a lo mejor distinta. Me imagino que es algo, bueno, para mí sería complicado, pero... Bueno, es complicado, pero es cuestión de dedicarle tiempo y trabajo y siempre algo nuevo surge. De todas maneras, en los últimos años, como vieron que muchas de las primeras poses que se hicieron por los años 80 y 90 tuvieron mucho éxito comercialmente, algunas de las actualizaciones que se hacen en la actualidad son copias actualizadas de lo que se hizo en el 82. Sobre el mismo trabajo con algunos cambios. Con algunos cambios, sí. ¿Alguno de esos personajes con los que se haya encariñado más fácil o más rápido de todos los que tenía que dibujar? Y posiblemente Batman y Wonder Woman. Batman y Wonder Woman. ¿Nos podría compartirnos algunas de las directrices, de las guidelines que siempre se deben cumplir cuando se dibujan a personajes como Superman, Batman o Wonder Woman para cuestiones de marcas, de merchandising? Alguna vez leí que, por ejemplo, a Superman, cuando se trata de cuestiones de mercadotecnia, nunca se le dibuja demasiado enojado, por ejemplo. Bueno, al principio no. No había una directriz de que los personajes tenían que ser simpáticos, sonrientes y no lucir enojados. Se ve lo que me salía naturalmente, así que lo que a ellos les gustaba. Pero con el correr del tiempo, especialmente en los últimos años, sí quieren los personajes, a ver cómo lo llaman ellos, con actitud, o sea, enojados, pero no demasiado enojados. Okay. Pero se terminaron las sonrisas para Batman, para Superman, para todo el mundo. Todo el mundo está enojado ahora. Actualmente todo el mundo está enojado en DC.
¿Es verdad que muy pocos en DC tenían su teléfono por temor a que Marvel tuviera una forma de contactarlo y lo quisiera robar para sus filas? No, no, de eso yo no sé nada. Con respecto... O sea, nunca me enteré, es posiblemente que sea un cuento. A lo mejor hubo intentos, pero no llegaron a oídos suyos. Además, el primer año que yo vivía en Nueva York no tenía teléfono, era un bicho raro. No tenían cómo, entonces, era el plan perfecto. Pero de todas maneras, había infiltrados, tanto en DC y en Marvel. O sea que las noticias igual corrían, y las invitaciones a cambiar de bando también corrían. ¿Y llegaron varias o en algún momento dejaron de llegar esas invitaciones porque dijeron, no, nunca lo vamos a convencer de venirse para acá, para Marvel? Bueno, cuando firmé con DC un contrato de exclusividad, no recibí más llamadas y la verdad que me sentía mal por eso, ¿no? O sea, no era bueno para mi ego. ¿Alguna vez se sintió tentado para trabajar de una forma más continua con Marvel? ¿En algún momento sí hubo una posibilidad real antes de este contrato de exclusividad? Sí, hubo posibilidades reales, sí. ¿Se platicó de algún personaje en específico o solamente era la invitación? Como sabían que yo no era muy afecto a los superhéroes, me habían ofrecido algo que era en color y en tamaño, un tamaño más grande que el cómic, como las revistas de Warren. Sí. Okay. Magazine, por decir así. Sí, exactamente. Pero no, como no disponía de tiempo, y además, de todas maneras, equivalía a irme a Marvel. Y ahí no, o sea, ya estaba muy encariñado con la gente de DC. Algunos de los compañeros con los que, vamos, el trabajo de un dibujante de cómics, de cierta forma, pues sí es muy, muy solitario porque se hace desde el respirador. Pero hubo en esos años, primeros años en DC, ¿hubo alguna relación de amistad que se estableciera, aparte a lo mejor me imagino con su editor, con otros artistas de ese momento en la editorial? Sí, con editores, con artistas y con escritores. Por suerte sigo gozando de la amistad de algunos de ellos, otros lamentablemente ya no están con nosotros. Pero sí, la experiencia ha sido buena con DC y por eso estuve tanto tiempo ahí. Por cierto, esta pregunta la hicimos ahí en el fanpage de la revista Comicase y me la estaba atribuyendo, fue de Arturo León, que él nos mandó esa pregunta, y la siguiente es de un fan suyo también, que es Nacho Ortiz. ¿Tiene o ha tenido la inquietud de lanzar un cómic con trama y personajes completamente suyos? Sí, pero soy mejor para dibujar que para escribir Creo que interpreto mejor lo que escriba un escritor real, ¿no? Alguien que tenga el talento para hacer eso. Yo creo que tengo el talento para dibujar nada más y para interpretar historias. Y si hubiera el tiempo y a lo mejor este talento extra de escritor, ¿de qué género sería ese cómic? ¿De aventuras? Ciencia ficción, posiblemente. O si no, algún personaje de época. O sea, que permita recrear ciertas épocas con los vestidos, las costumbres, el ambiente. Que eso también requeriría tiempo extra, ¿no? Por toda la investigación. Sí, pero es o sea, le deja algo a uno. Perdón. Es como, o sea, le permite aprender. Antes de pasar también, como les comentábamos, bueno, ahora vamos a buen tiempo, creo que hicimos las preguntas muy rápido. Antes de pasar el micrófono también al público, quisiéramos preguntar una cosita. Su arte tiene 34 años, considerado como la versión definitiva de muchos personajes de DC. ¿Alguna vez imaginó que su trabajo tendría tanto impacto en los fans de los personajes e incluso que esta admiración no sería solamente de los fans que están sentados aquí, sino también entre colegas, de colegas suyos del mundo del cómic, admiración hacia usted? Aquí, por ejemplo, en el Artist Alley
hay muchos artistas nacionales mexicanos que sabían que venía de visita y fueron, yo creo que de los primeros en emocionarse, porque me imagino que más de uno habrá incluso a lo mejor comenzado a dibujar copiando piezas de lo que sería la guía de arte, ¿no? Lo que veíamos de chicos. ¿Alguna vez se imaginó que que este trabajo realizado para DC iba a tener tanto impacto y que iba a llegar a tantos lados? No. Nunca le dijeron, no sabes en lo que te metes. No, yo recién me di cuenta del impacto que tuvo los dibujos que hice para esa guía en los últimos años y a través de los medios del internet. Que leía que relativamente hace poco supo de este fan club de fans de José Luis García López en Facebook. Sí, creo que hace 6 o 7 años nada más. Que un amigo, ¿no? Creí que era una broma. Creí que era una broma de este amigo virtual que está en París, no miento, en Francia. Que tiene como 25,000, 26,000, creo. No. Sí, somos bastantes. No. Está rozando los 20. Bueno, los 20. Lo que sucede es que habían comenzado otra página y esa parece que dejaron de mantenerla y esa creo que tiene 1000. Y después gente en España tiene del Club Batman. Sí, exacto. El Batman de García López o algo por el estilo. También tiene bastantes seguidores. Por lo menos hay entonces como unos 3 grupos más o menos en Facebook. Sí, parece que sí. Pues hay que armar uno aquí es mexicanos. Es asombroso, ¿no? Y seguramente varios están inscritos en varios. Yo soy el más asombrado, quiero decir. Hablando de asombrarse, para cerrar con esta parte de preguntas, hay una cantidad impresionante de artículos, ¿no?, que llevan su trabajo. ¿Hay alguno como que sea el más curioso que le hayan llevado a firmar o que le haya tocado descubrir que existía y que tenga el arte? Bueno, la sorpresa la tuve en las convenciones cuando alguien me trae revistas románticas que hice para Charlton Comics, que las hice cuando estaba en Buenos Aires, las hice a través de un agente y que nunca había tenido oportunidad de verlas impresas. Recién, ahora después de 35, no, de más de 40 años, tengo la oportunidad de verlas. Que han de ser complicadísimos de conseguir, me imagino, ¿no? O sea, sí. ¿No las tiene usted? Si no las mandaba a la editorial, a la gente, yo no las iba a conseguir. Claro. Y conseguirlas allá en Buenos Aires no se podía, sería una rareza. En esa época al menos, ¿no? Claro. Le iba a preguntar, de los títulos que llegó a trabajar para DC Comics, ¿hay alguno consentido sobre todos de estos crossovers o de historias independientes, alguna en específico? Más de una. O sea, me gusta Cinder and Ash, me gusta Twilight, me gusta Jonah Hex, Road to Perdition también. Creo que me olvido de alguna. Quizás Batman vs. Hulk. El primer Superman vs. Wonder Woman que hice, que eso sí fue una sorpresa, que me convencieron para que lo hiciera porque yo no, después de lo que había hecho Ross Andru y Dick Giordano con Spider-Man y Superman, yo no me caía capaz de hacer nada. Y de estos cómics ya nos comentaba cuáles son algunos de sus favoritos. En años recientes hemos visto que le han encargado portadas variantes de DC Comics. Aparte de estos trabajos, encargos adicionales para el sello, ¿cuál es la principal ocupación ahorita de José Luis García López en un día normal? Ver a qué convención voy a ir. La siguiente es la de octubre, ¿verdad? En Nueva York. Sí. En un día de trabajo, entonces, más bien. En un día de trabajo. Bueno, tengo algunos proyectos, pero están todavía en el futuro cercano. No estoy trabajando en ellos aún. Así que dedico el tiempo libre a pasear y a preparar algunas veces bocetos para llevar conmigo a las convenciones y ya. Quisiera pues no acaparar el tiempo que nos queda, tenemos
12 minutos específicamente para terminar la charla. Entonces me gustaría que aquellos valientes que quieran hacer una pregunta se acerquen de este lado de la escalera. Yo creo que podemos pensar en primero unos 3 o 4 tal vez para preparar el micrófono. Y si por ahí alguien me puede explicar cómo teníamos que cambiar las imágenes, habría estado... ¿Qué botones? Ahorita te pasan el micrófono, vayan preparando su pregunta. Bueno, no se quedó como trabado. Bueno, no hay problema. Listo, ¿quién tiene el micrófono? Creo que está apagado ese, si quieres. Sí, está funcionando ese micrófono. Ya tenemos micrófono de este lado. Si gustas darnos tu nombre y de qué ciudad vienes. Rey David Peñaflor, de aquí de la Ciudad de México. Mi pregunta es con respecto al que para mí ha sido su último trabajo en cómic. Es algo que a mí me encanta, es sobre Batman 66. Quisiera que nos platicara qué significó para usted ese número, por qué se lo dieron a usted le gustaba la serie, que nos platicara sobre Batman 66, el capítulo perdido. La razón por la que me la dieron tendrían que preguntarle a los editores, pero pude conversar varias veces por teléfono con Harlan Ellison a raíz de hacer ese trabajo, así que eso ya era suficiente estímulo. ¿Le gustaba la serie? La serie de televisión, sí. Vi muy pocos capítulos. Gracias. O sea, evadí la pregunta, ¿no? Era graciosa. Me llamo Carlos Aarón Juárez Reynoso. ¿Y cuál ha sido su trabajo favorito en los que ha participado? Bueno, yo dije antes que había muchos favoritos. A ver. Creo que el último que hice es el favorito. O sea, porque uno siempre trata de superarse y trata de que el trabajo que está haciendo sea el favorito de uno en ese momento. Pero realmente, si me pides un solo favorito, no sé cuál decirte. O posiblemente. Sí, bueno, yo soy David, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, David Montelongo, y agradecerle, maestro, pues la charla que tuvimos. Y bueno, yo quisiera hacerle 2 preguntas. Obviamente nos llama mucho la atención su trayectoria, todo lo que ha realizado. Yo quisiera preguntarle concretamente si alguna vez tuvo un acercamiento a la editorial Marvel. Digo, se nos hace una cosa extraordinaria, por eso ahí la pregunta, para que usted trabajara hacia esta editorial, y si fue así o si no, y cuál es su personaje favorito de Marvel. Bueno, yo creo que en parte ya contesté antes esa pregunta, okay, ¿no? Cambiar un superhéroe por otro y llegar a conocer gente que no conocía, mientras que ya sentía mucha simpatía por la gente de DC, no estaba en mis planes. Personajes de Marvel, posiblemente los personajes, las licencias que tenían para Conan, ¿okay? O Red Sonja. Bueno, si ahora, por ejemplo, me ofrecieran algo, quizás Wolverine, ¿okay? Son los, digamos, los que me llaman la atención. Sería una cosa extraordinaria. Muchas gracias, maestro. Gracias por el sketch también. Gracias. Alguna vez leí que también Punisher, tal vez, era un personaje que también le llegó a interesar. Oh, también. Tenemos mucho en común. Yo también tengo distintos asesinos. ¿De dónde vienes? ¿Tu nombre?
Ok, mi nombre es Álvaro Vela y soy del Estado de México. Y pues mi pregunta es, si usted no estuviera en la industria del cómic, ¿en dónde cree que estaría en este momento? No tengo idea, ¿no? O sea, primero que nunca creí que me iba a ganar la vida con el cómic o dibujando, digamos, por más de 50 años. Así que no tuve oportunidad de pensar en una carrera alternativa. Okay, muchas gracias. De nada. Mi nombre es Sofía, vengo del Estado de México y bueno, mi pregunta va más al ámbito personal. ¿Usted daría algún consejo a los jóvenes que se quieran dedicar a esta profesión? Bueno, si hay una verdadera vocación, creo que es lo que se necesita, eso, voluntad y mucho trabajo. Pero, o sea, si no hay una vocación muy fuerte de por medio, no merece la pena el esfuerzo. ¿Okay? Esto para el dibujo o para cualquier otra profesión a la que te quieras dedicar. Muchas gracias. De nada. Hola, soy Tania Preciado y vengo de León, Guanajuato. Mi pregunta es, ¿por qué se detuvieron las publicaciones de Cinder y Ash? Y en todo caso, si los fanáticos deberíamos perder ya la esperanza de que existan de nuevo. Bueno, Cinder and Ash yo creo que fue un poco adelantado a su tiempo. Yo creo que en este momento ninguno pondría ninguna objeción a ese tipo de cómic. Trataron, incluso la publisher en ese momento de DC, trató de ubicar la serie en la televisión para hacer alguna serie, pero no se dio. Pasó el tiempo y en la actualidad lo que más vende son los superhéroes. Y Cinder and Ash no eran superhéroes. Se supone que eran personas más o menos reales, corriendo ciertas aventuras detectivescas y ya. Yo lo lamento, no es la primera persona que le pide a Jerry Conway y a mí de hacer una nueva edición de Cinder and Ash. Ojalá se dé. Ojalá. Gracias. De nada. Nos queda tiempo para 2 preguntas aproximadamente. Buenas tardes, soy Ernesto Alvarado, vengo de la ciudad de Puebla y mi pregunta es específicamente a los artistas que estamos comenzando. Usted ha estado mucho tiempo trabajando para DC, prácticamente es el estándar de lo que se requiere y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de armar un portafolio exitoso de lo que era DC antes a lo que es DC ahora? Es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. Yo creo que tuve mucha suerte cuando llegué y mostré, no exactamente mi portafolio, pero hay una serie de dibujos que ya se habían publicado en Argentina. En la actualidad creo que es mucho más difícil y los medios para hacerlo no es presentarse en la editorial y decir aquí traigo mis muestras, sino que hay que hacerlo por internet, por email, por toda una serie de cosas. Lo importante es tener talento y mucha paciencia, mucha perseverancia. Creo que es lo que se necesita para llegar a dibujar en alguna de estas compañías de cómics. Pero mucho, más que nada, gustarte lo que haces y tener la perseverancia, la voluntad de insistir e insistir. Muchas veces se consigue este trabajo por una cuestión de suerte y de llegar en el momento oportuno. Pero tienes que estar preparado para eso. Muchas gracias. De nada. Y terminamos, esta pregunta sería la última de esta sesión, la tuya. Bueno, pues la tuya. Va a ser entonces larga. Israel del Distrito Federal. En estos casi 50 años, ¿cómo ha transformado su vida el marketing digital? Que ahora hay muchas computadoras
cuando empezó, pues potencialmente era papel, pero ahorita cualquier niño tiene un iPad, un iCloud y puede dibujar, no con la misma profesionalismo. ¿Cómo lo ha transformado desde su perspectiva para decir cómo lo pueden hacer ahora? Bueno, yo no hago arte digital, pero admiro lo que se está haciendo en arte digital. Y pienso que de todas maneras hay que saber dibujar. No importa que sea en el papel, en la pared o en una pantalla de Cintiq, ¿no? Porque muchos de los jóvenes quizás no conocieron las máquinas de escribir y cosas así que antes nosotros teníamos. Sí. Y qué posibilidades hay ahora, como un maestro que es muy buen dibujante, tener una cartera, ya tiene su fanpage, que no la creó usted, la crearon sus fans. ¿Cómo ayudaría eso a...? No entiendo bien ¿Cómo qué impacto tienen las nuevas tecnologías en su trabajo como artista? Comentaba que dibuja de manera tradicional sobre papel. O sea, yo sigo trabajando sobre papel y utilizo la computadora únicamente para escanear el trabajo, para limpiarlo, para pulirlo. Pero te digo que en general lo que se está haciendo, lo que se puede hacer en forma digital es extraordinario, es asombroso. Hay mucho talento ahí. Pero como te decía antes, ¿qué diferencia hay? Tienes que saber dibujar. O sea, tu oficio tiene que servirte para el papel, para la pared o para cualquier otro medio, incluso el digital. O sea, ¿de qué sirve de que tengas mucho conocimiento del manejo digital si no sabes dibujar? Sí, pero mira, muchas de esas herramientas te impiden el avanzar, ¿ok? Son atajos, son útiles en su momento, pero a la larga necesitas aprender lo clásico. Pues les agradecemos a todos que hayan esperado en la fila, que estuvo bastante larga, que hayan tenido la paciencia de esperar al inicio de la charla del maestro y pues esperarlo mañana a partir de las 10 de la mañana si tienen el 3-Day Pass o compraron pases para domingo. Mañana lo encontrarán a partir de las 10 de la mañana en su mesa para las firmas y por el día de hoy pues me gustaría que lo despidiéramos con el aplauso más